Sin más dilatorias, el próximo martes inicia en Nueva York el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández y no se descarta declaratoria de culpabilidad antes de ser condenado. Autoridades del Partido Liberal podrían quedar nuevamente en ridículo al desautorizar al magistrado Wagner Vallecillo a asumir presidencia de Sala de lo Constitucional. Defensor de migrantes hondureños en Estados Unidos, Juan Flores, lamenta la politización, activismo y mal servicio de todos los consulados de ese país. Diputado de Libre, Bartolo Fuentes, siembra el caos en un encuentro entre Fuerzas Vivas del Progreso y Oro, autoridades municipales y el ministro del FIS, al tratar de politizar un evento de interés general. En las noticias internacionales, policía rusa detiene más de 400 manifestantes que exigen en las calles esclarecer la muerte del líder de oposición Alexei Navalny, quien murió en prisión. Y en los deportes, TBC Maratón se consolida en la cima de la tabla de posiciones del fútbol hondureño, al ganarle al Real Sociedad, en tanto Olimpia empata y le expulsan a su técnico Pedro Troglio. Este es Telenoticias Dominical. Desde los estudios de noticias Televicentro, con Ulises Aguirre y Eunice López. Buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a Telenoticias Dominical. Eunice, buenas tardes. Buenas tardes, Ulises. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Bueno, y arrancamos con la noticia que genera las mayores expectativas entre los hondureños que tienen los ojos puestos en el Distrito Sur de Nueva York, y es que para este martes 20 de febrero está previsto el inicio del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. La cuenta regresiva ha comenzado. Este 20 de febrero el expresidente Juan Orlando Hernández enfrentará a la justicia estadounidense en un juicio de impacto, acusado por 3 delitos relacionados con el narcotráfico. La expectativa se centra en quienes participarán como testigos de la Fiscalía en el juicio que ha acaparado la atención de Honduras y el mundo. Es muy importante reflexionar en las implicaciones que va a tener en Honduras, implicaciones que trascienden a Juan Orlando Hernández, precisamente por el carácter estructural del fenómeno de la corrupción y el narcotráfico, cómo esto está arraigado en la política y la necesidad de, a partir de toda la información que se devele en este juicio, reducir esa brecha de impunidad, porque al final es precisamente el carácter estructural de esa impunidad lo que nos tiene a todos pendientes de un juicio que se desarrolla fuera del país. Para el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Rafael Canales, el exgobernante tiene mucho que perder. No, él tuvo un revés en sus solicitudes y peticiones al señor juez Castel, en la cual se le negó la prórroga de 90 y de 180 días para que pudiera haber alguna revisión de información confidencial que ha estado presentando la Fiscalía, la cual es un revés, creo, para la defensa. La naturaleza de los cargos y la investidura política que utilizó Juan Orlando Hernández revela también el recurso político y económico que destinó Estados Unidos para llevar a cabo este juicio. La naturaleza del sistema jurídico de Estados Unidos, un sistema de derecho común, con lo cual el jurado tiene un papel importante y lo va a tener, pero más allá de cómo el contraste de narrativas entre la Fiscalía de Estados Unidos y también la defensa del expresidente van dirigidas a persuadir al jurado, lo cierto es que el gobierno de Estados Unidos ha movilizado una cantidad de recursos importantes, no solo recursos económicos, una inversión política para que este juicio ocurra, y en el que además hay precedentes que marcan la pauta del destino que puede y que seguramente va a enfrentar Hernández. Las estadísticas no son favorables para el expresidente, según este analista. Las estadísticas es casi cero a favor de la presunción de inocencia o no culpable, que es lo que el jurado al final puede determinar. Yo creo que la defensa va a buscar convencer, aunque fuera uno de los 12 jurados, a fin de que este juicio o se repita o se anule. El juicio de Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández se extenderá por lo menos 3 semanas. Alex Laínez, TN5 Dominical. A propósito, vamos hasta esa zona, hasta ese lugar
donde más de 9 millones de hondureños, Cristian Morazán, estaremos a la expectativa aún más a partir de este martes que inicia el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Aparte de querer saber quiénes estarán en este juicio como testigos en su contra, hay mucha expectativa alrededor si se declararía o no culpable. Cristian Morazán, adelante, nuestro enviado especial de Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com. ¿Qué tal? Buenas noches, Eunice. Buenas noches, Ulises. Es un gusto saludarlos desde la ciudad de Nueva York, 7 de la noche con 11 minutos, temperatura de 2 grados centígrados. Hemos el fin de semana experimentado temperaturas bajo 0 grados, pero aquí seguimos desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Mañana hay un espacio porque es feriado aquí en los Estados Unidos. Es feriado en los Estados Unidos por el Día de los Presidentes. Sin embargo, el martes se espera de que inicia este juicio a las 9 de la mañana con 30 minutos. Y así como en Honduras hay muchas expectativas, aquí todos los que durante todo este fin de semana hay personas que circulan, hondureños que se han trasladado incluso de diferentes ciudades de los Estados Unidos para presenciar el inicio de este juicio. Y en el caso de los analistas coinciden de que será un juicio muy difícil que enfrentará la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández por lo que representa, por lo que nos dejó también estas audiencias CIPAS, estas audiencias también que nos dejó la respuesta del juez Kevin Castell, esta conferencia también de Estado en donde ya hay una respuesta del juez. Denegó totalmente algunas pruebas que querían presentar, como por ejemplo algunas de las conversaciones que tuvo el expresidente Juan Orlando Hernández con altos funcionarios de los Estados Unidos y de igual forma a algunas operaciones que se realizaron con la DEA, que se realizaron igualmente con la CIA, con el FBI. El juez Kevin Castell en este documento prácticamente desmintió que hubo en algún momento alguna operación conjunta para la lucha contra el narcotráfico. Y es por esa razón que analistas coinciden que será cuesta arriba esta defensa que está preparando el exmandatario Juan Orlando Hernández con sus abogados. Recordemos que a última hora se integró la abogada Sabrina Shroff, quien es experta en temas clasificados. También exigió que le dieran oportunidad de conocer otro tipo de pruebas que tiene la Fiscalía en su poder y que la va a presentar en el juicio, y de igual forma rechazó el juez Kevin Castell esta petición. El aplazamiento también se va a iniciar este próximo martes, si no es que hay algún atraso. El lunes anterior nosotros ya estábamos a un paso de entrar a la sala y en ese momento recibimos la orden del alguacil que nos dijo que de inmediato desalojáramos el edificio de la Corte del Distrito Sur porque había una orden de última hora de parte del juez. Sin embargo, estamos y confiamos de que este martes sí podríamos iniciar lo que es el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Si se va a declarar culpable o no, los profesionales del derecho coinciden de que no encontraría un beneficio para una rebaja en su condena, como lo está haciendo en este momento el exdirector de la policía, Juan Carlos El Tigre Bonilla, y el exoficial también, Mauricio Hernández. Pero todo esto sí hay que ser claro. Nosotros como medios responsables, a través de los noticieros de la Corporación Televicentro, HRN, La Voz de Honduras y tunota.com, vamos a relatar y vamos a narrar lo que se desarrolla en el juicio para no formar parte de esta especulación en las redes sociales. Hemos estado viendo algunas noticias, algunos audios que podrían estar, que podrían servir como pruebas en este juicio, pero a través de estos medios, de nuestras plataformas, vamos a conocer el desarrollo de este juicio para luego trasladarlo al auditorio y a los televidentes. Esperamos que este martes se comience con la selección del jurado. Aproximadamente durará 2 o 3 días para seleccionar a los 12 y a los suplentes que integrarán el jurado para este juicio, y a comenzar con los argumentos tanto de la Fiscalía de los Estados Unidos y de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. Compañeros. Cristian, en el caso de este juicio, este esperado juicio, cuando el martes pues arranca, pero ¿cuándo se abre
la puerta para que puedan entrar los periodistas, a las personas que les permiten el ingreso y que puedan tener en alguna medida el primer contacto visual con el expresidente Juan Orlando Hernández sentado en el banquillo de los acusados. ¿Cuándo será ese momento? ¿En mediados de esta semana o de repente pasa esta semana y no van a poder tener esa impresión de cómo se encuentra, cómo se ve, cuál es el estado físico del expresidente Juan Orlando Hernández? Ya desde este martes, Ulises, ya nosotros, le repito, el lunes anterior pasamos por todos los filtros. Nos revisaron, nos quitaron nuestros aparatos electrónicos, solo nos deja ingresar con papel y una libreta. Ya estábamos a un paso, logramos ver la sala también, la sala 11D, que también la han cambiado, ahora será en el piso número 26 de la Corte del Distrito Sur, esta corte que está ubicada entre el barrio chino y Wall Street. Y sí, ahí va a estar presente, vamos a tener la oportunidad de ver al expresidente Juan Orlando Hernández y bueno, vamos a entrar, no son requisitos, es abierto al público, repito, hay muchos ciudadanos hondureños que han viajado de diferentes partes de los Estados Unidos para estar presentes, hay mucha prensa nacional, prensa internacional y ahí el único requisito es llegar temprano. Por orden de llegada, uno va ingresando. Eso sí que el alguacil nos dijo la semana anterior que el espacio que habían habilitado para este juicio tiene una capacidad aproximada de 100 personas y en un caso de que lleguen mucho más de las 100 personas, se va a ampliar otro espacio físico para poder ir albergando así poco a poco. Y es por esa la razón también que se cambió la sala, la 26D es más amplia y ahí podrá estar la cantidad de hondureños que está llegando, bueno, desde la semana anterior que se quedó, porque ya tenían un boleto comprado, tenían unas reservaciones y se les hizo muy difícil cancelarlos y regresar hasta sus lugares en donde residen, Ulises. Bueno, gracias a Cristian Morazán, que se encuentra en Nueva York con temperaturas gélidas aún y que se está a la espera con enorme expectativa de este juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Cristian, estamos pendientes para lo que transcurre el día de mañana y para la oportuna información que se desprenda del trabajo que están haciendo nuestros enviados especiales de la Corporación Televicentro a este esperado juicio. Diversos sectores, en otra información, diversos sectores solicitan al magistrado Wagner Vallecillo que no acepte la presidencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia porque en este momento no le corresponde y que mejor sea el Pleno de Magistrados que decida del orden de las rotaciones de los mismos en las diferentes salas. Que se respete la Constitución de la República, el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia y que sea el Pleno de Magistrados quien decida el orden de las rotaciones de las diferentes salas del Poder Judicial, pide este líder de sociedad civil. Ya la magistrada Bustillo de la Sala Civil ha dicho que no va a aceptar esa coordinación porque no le corresponde sino hasta el año 2025. Si el magistrado Wagner Vallecillo hiciera lo mismo, al cual todavía no se ha pronunciado, entonces estos temas deben de llevarse al Pleno de la Corte. Y mire, y yo iría más allá, aunque ellos no hayan declinado, no hayan dicho nada al respecto, en el caso del magistrado Vallecillo, debe este tema llevarse a la Corte para solucionar esta crisis que se ha generado. Profesionales independientes son del criterio que si el magistrado Wagner Vallecillo renuncia, obliga al Pleno a reunirse y a hacer respetar el reglamento interno o a definir un nuevo orden de rotaciones en la Corte Suprema de Justicia. Tenemos que esperar si el abogado Wagner Vallecillo hace igual a lo que hizo la magistrada Gaudí, que renunció. Si él renuncia, entonces prácticamente quedaría sin valor ni efecto ese oficio, alterando el orden de rotación. Porque recuerde que él está renunciando, entonces obligaría a la Corte Suprema de Justicia a someter a pleno, mantenerse con el magistrado Luis o nombrar a otro, pero mediante pleno de magistrado, o sea, tiene que tener 12 votos a favor.
La crisis creada en la Corte Suprema de Justicia genera incertidumbre e inseguridad jurídica. Sin embargo, si los magistrados rechazan o renuncian a las designaciones de la presidenta Rebeca Raquel Ovando, el Pleno está en la obligación de hacer respetar el imperio de la Constitución y las leyes. Todavía está en el tapete de discusión en virtud que algunos magistrados no están aceptando la coordinación de las salas. Por lo tanto, está en manos de los magistrados el respeto a la Constitución y el reglamento, y no solamente de una sola magistrada, en este caso la presidenta. En este momento lo que estamos viendo es un problema político que lo están haciendo jurídico, algo que no debería estar pasando en virtud que desde el momento que ellos prestaron su promesa a la patria, ya deben despojarse de esos colores políticos. Los entrevistados coinciden en que si no se respeta el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, el orden de precedencia y las rotaciones, prevalecerá la inseguridad jurídica, las violaciones constantes a la Constitución de la República y Honduras quedará en un estado de indefensión. Olman Ucles, Telenoticias Dominical. Bueno, veremos qué es lo que pasa con el Partido Liberal, que ha girado un comunicado, otro comunicado, ustedes lo ven en este momento en pantalla. Lo interesante de este comunicado es que, a ver si le hacen caso al Partido Liberal, y vamos a ver si esta vez desde el Poder Judicial o desde sus magistrados no lo hacen quedar nuevamente en ridículo, como pasó con los diputados del Congreso Nacional que les pidieron que no debían de ocupar cargos en la Junta Directiva y no le hicieron caso. No le hicieron caso a la bancada del Partido Liberal. Pero vea lo que dice, por lo menos en papel se pronuncia el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Dice que al establecer con claridad en el artículo 16 el reglamento interno vigente reformado del Poder Judicial que señala que no se puede repetir ninguno de los magistrados en la presidencia de las salas, y al referirse a la integración de estas, dicho término incluye la precedencia acordada en el primer plano o en el primer pleno, o sea, cuando los eligieron, y eso lo determinaron en el Congreso Nacional, recién electos, indicando que no podrán cambiar la misma sin seguir el procedimiento de votación determinado, por lo cual, al alterar el orden de precedencia, se rompe el orden y la armonía dentro del máximo tribunal colegiado, tiñendo de opacidad a las decisiones administrativas de este ente apolítico, generando la institucionalidad del máximo órgano de justicia, inalcalculables consecuencias y perjuicios para nuestra democracia. Dice también en el tercero, las salas de la Corte Suprema de Justicia fueron integradas en oficio y lo mencionan el oficio con la fecha establecida el 17 de febrero. Pero les voy a leer lo que para muchos es lo toral, ya luego que han explicado por qué al tenor de este artículo 16 del reglamento interno de la Corte se debió respetar el orden de precedencia y no se hizo. Y dice, en el sexto inciso, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras hace un llamado al abogado Warner Vallecillo para que, en cumplimiento del proceso legal ya establecido en el interior de la Corte Suprema de Justicia, se abstenga de aceptar el ejercicio de la presidencia de la Sala Constitucional hasta que dicho cambio no sea aprobado por el Pleno del Poder Judicial, tal y como lo señala el artículo 16 reformado del reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia. Este es el resumen y la parte toral o esencial de este comunicado que le piden al magistrado Warner Vallecillo que no acepte el cargo, pero el magistrado Warner Vallecillo no ha dicho ni sí ni no. Y eso es prácticamente una abierta ignorancia o irrespeto a su propia institución política y al Consejo Central Ejecutivo, porque no se pronuncia si lo va a rechazar o lo va a aceptar. Solo 5 magistrados hasta este momento han dicho que no están en contra precisamente de este nombramiento. Que son los de tendencia nacionalista. Exacto, y que una de ellas no acepta la presidencia en la Sala de lo Civil para el caso. Pero Wagner Vallecillo no se ha manifestado como usted lo menciona. Pero la magistrada nacionalista lo dejó claro y tajante. Y dijo que no. Y dijo que no. Y el magistrado Warner Vallecillo, pese a que esté este comunicado, que salió ayer, que salió en las últimas horas, no se ha manifestado. No se pronuncia. Ese silencio cómplice, pues puede dejar nuevamente muy mal parado y en ridículo a las autoridades de su propio partido, a quienes lo pusieron en ese lugar, lamentablemente.
A propósito, en San Pedro Sula, para el representante de la sociedad civil Leonardo Pineda, las autoridades del Poder Judicial en Honduras deben de mantener la calma e iniciar un diálogo para evitar la polarización en este poder del Estado. Obviamente eso puede generar alguna polarización dentro de la Corte Suprema de Justicia, aunque si uno lo analiza con frialdad, ¿verdad? Eso significa que se están empezando a dar algunas alianzas entre partidos políticos, o sea, en este caso más específicamente entre el Partido Libertad y Refundación y el Partido Liberal para alcanzar los votos que necesitan para tomar decisiones. No podemos seguir metiendo a Honduras en conflicto, no podemos seguir metiendo a Honduras en polarización. Si seguimos polarizados no vamos a salir adelante. Eso nos ha pasado en el Congreso Nacional. El año pasado el Congreso trabajó apenas, no trabajó 4 meses, ¿verdad? Y apenas tuvo una producción legislativa muy pobre. Aparentemente lo están empezando a solucionar ya otra vez en el Congreso Nacional y caemos en esto nuevamente. Entonces, el llamado es al diálogo, al consenso, a tratar de llegar a los acuerdos para que realmente podamos salir adelante en este país. Pineda también se refirió a que no se debe de seguir metiendo a Honduras en conflicto, suficiente con lo ocurrido meses atrás en el Congreso Nacional para que hoy la Corte Suprema entre en división. Bueno, las organizaciones de migrantes hondureños que residen en los Estados Unidos se encuentran preocupadas por los constantes ataques de funcionarios del gobierno de la presidenta Xiomara Castro contra la administración porque de vemos Biden. Una retórica de odio continuo por la administración de la presidenta Xiomara Castro, donde sus ministros y sus funcionarios cada día alzan la voz y respetan a un gobierno amigo, aliado, como ser el gobierno de Estados Unidos, que le está manteniendo. El 20% de la población hondureña vive dentro de los Estados Unidos y recibe estos ataques continuos, y eso nos perjudica directa e indirectamente a nuestra diáspora de origen, que es nuestros familiares en Honduras, y a nosotros dentro de los Estados Unidos. Bueno, Juan Flores es el presidente de la Fundación 15 de septiembre y recalca que es tiempo de que el gobierno deje el odio y la polarización y deje de hablar de 12 años de narcodictadura para pensar en los casi 2 millones de hondureños que viven en Estados Unidos, la mayoría en riesgo de ser deportados. Bueno, tremendo show armó en las últimas horas el diputado Libertad y Refundación Bartolo Fuentes, quien irrespetó al titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda, en medio de una reunión que el funcionario tenía con el alcalde del Progreso Lloro, Alexander López, a quien también insultó por no permitir el acceso a un grupo de activistas del Partido Libre. La reunión fue convocada para socializar la construcción de la carretera de 4 carriles del corredor turístico entre el Progreso y Tela. Primero, el diputado Bartolo Fuentes insultó al alcalde Alexander López. Alexander tiene jamás la costumbre de saludar con sombrero ajeno y quiere apropiarse de las obras que el gobierno hace. ¿Ya? Esta es una obra de Xiomara Castro, no es del alcalde. El alcalde no tiene nada que ver en este asunto. Este maje no quiere que la gente nuestra esté ahí. Volvé como la maquila, Bartolo. Eso es todo. Volvé como la maquila. ¿Quieres correr como la maquila la inversión? Póngase de pie y vámonos al salón. El parlamentario parecía estar gozando del zafarrancho donde mencionó que las autoridades tenían secuestrado al secretario. Allá está la gente afuera. Vámonos pues, camina pues, vámonos. Venite pues, vámonos, yo te acompaño. Ay, yo te acompaño. Que no es política, no jodas. Vámonos pues, Alexander, vamos. Vos vas a estar ahorita. Vámonos. Así que al salón. Aquí está secuestrando aquí en la Bartolo, calmate, Bartolo. Miren, el espíritu, compañeros. Están dando participación y luego querés acapararte todo. No, vámonos, señor ministro. Permítame. Allá está nuestra gente. Con los ánimos caldeados y abucheos, los empresarios, empleados municipales y el hermano del alcalde le gritaban que por su culpa la inversión siempre se alejaba del Progreso Lloro. Solo corriendo la inversión de Progreso pasa Bartolo. Vamos allá está la conferencia. Bartolo, por respeto, eres correr la inversión como la maquila. Por respeto a nuestra gente, se están irrespetando a la gente. Después de todo el show, el ministro Octavio Pineda atendió a los activistas del Partido Libertad y Refundación y luego continuó con la conferencia de prensa, donde informó sobre la aprobación del proyecto del corredor turístico.
Ese libramiento es carretera nueva, son 4 carriles, 2 en ambos sentidos, en ambas corrientes, a un costo de $95 millones, ya aprobado por el Congreso Nacional en el préstamo de carreteras resilientes. Probablemente en el segundo semestre del 2024 iniciemos la obra de libramiento, pero ya va a estar iniciando también la barca Progreso Tela y Tela La Ceiba. Al final del escándalo, el secretario Octavio Pineda y el alcalde Alexander López terminaron supervisando los avances en la reparación del bulevar Elena Kuhlman en el Progreso Lloro. José Luis Herrera, Telenoticias. Bueno, yo me pregunto, si el diputado Bartolo Fuentes, que es muy recurrente con estos zafarranchos y esta actitud cantinera que tiene, si él no siente vergüenza, los que lo eligieron, los que votaron por Bartolo Fuentes, no sienten pena de este diputado, no sienten vergüenza de este diputado del Partido Libertad y Refundación por el departamento de Lloro. Yo no sé si, y sí creo que se alcanzó a escuchar Eunice, pero llega y le dice, y yo creo que los términos que dice un supuesto padre de la patria, le dice al ministro que se mueva, vámonos, deja este maje, que es el alcalde, levántate, ven, que allá tengo a nuestra gente, allá está, te está esperando la membresía de Libre. Y ahí miran ustedes. Hay que poner en contexto a la gente. Y ahí miran el alcalde, Alexander López. Era una reunión técnica, Ulises. Sí, pero hay que poner en contexto a la gente. El alcalde es de afiliación nacionalista. Es un alcalde liberal. Perdón, un alcalde liberal. Exacto. En esa reunión se había acordado que iba a estar presente los miembros del Partido Libertad y Refundación. La molestia es porque empiezan a hablar directamente con el alcalde, a socializarlo, y como lo dice usted, era algo técnico, que no le competía a los miembros del Partido Libertad y Refundación, sino a la población progreseña, a toda esa gente que se va a beneficiar en ese corredor. La cosa es que tenían que estar a la par del ministro, según el diputado, los miembros del Partido Libertad y Refundación, para que se viera que... Politizarlo. Para que era una acción del partido. Para politizarlo, para dejar la sensación y decirle a su gente, a la membresía de Libre, que tiene que pensar, tienen que amueblársela al cerebro, hombre. Por favor, con representantes como estos, que la sensación que tenían que dar es que ese era un proyecto del Partido Libertad y Refundación. El dinero lo están sacando, es un préstamo internacional, ni siquiera es de las recaudaciones. ¿Y quién va a pagar ese dinero? Lo vamos a pagar todos, señores. No lo va a pagar la gente de Libertad y Refundación. Y eso es inaceptable, que este señor Bartolo Fuentes vuelva a otras de sus tropelías, a irrumpir en una reunión y me da pesar ver al ministro del FIS, que es un joven funcionario muy dinámico, un funcionario respetuoso, que no haya que hacer. Súper prudente. Y él es así, que no haya prudente, que hacer. Pero da pena, de verdad, da pena, porque si lo hacen frente a cámara, esta exhibición, imagínense ustedes, cómo serán tras cámara. Y otra cosa, esto que lo hagan después de que dé el banderillazo el CNE. En el 2025, si quieren politizar algo, pero en este momento, por favor. Una reunión técnica para estos libramientos de estos carriles en el corredor turístico lo quería politizar, y de hecho lo politizó. Sí. Esta era una reunión técnica con las fuerzas vivas del Progreso Lloro, pero él decía que tenían que ir las fuerzas vivas donde estaban el activismo de Libre. Debe de sentir pena, vergüenza quienes votaron por este señor Bartolo Fuentes, pero también debe sentir pena y vergüenza la membresía, la dirigencia del Partido Libertad y Refundación. Esto es inaceptable. Qué respetuoso. Correcto. 20 minutos bajo el sol ahí. Alexander tiene jamás la costumbre de saludar con sombrero ajeno y quiere apropiarse de las obras que el gobierno hace. ¿Ya? Esta es una obra de Xiomara Castro, no es del alcalde. El alcalde no tiene nada que ver en este asunto. ¿Y quién dice que es una obra del gobierno? Es una obra del gobierno. Solo le pido a la producción, que reparemos en este detalle. Dice que el proyecto es de Xiomara Castro, bueno, ni siquiera es de Libre, pues, es de los hondureños, no es con el dinero de la presidenta Xiomara Castro que se va a pagar esta carretera. Es inaceptable lo que ustedes ya han visto y han apreciado en las imágenes. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos.
Bueno, el batallón canino de la Policía Militar del Orden Público ha confirmado o conformado más bien, o que está conformado por valientes soldados de 4 patas. Estamos hablando de que han hecho un batallón de caninos que los tienen debidamente entrenados y que junto al personal de este ente militar policía realizan una invaluable labor al servicio de la patria, y algunos serán ya por su edad. Estamos hablando de los perros que tienen ellos adiestrados para diferentes labores. Ya llegaron a su vida útil y serán muchos de ellos jubilados. La noticia positiva es presentada por RappiFácil, un préstamo para todito lo que quieras. RappiFácil. El batallón canino de la Policía Militar del Orden Público realizó una exhibición de las destrezas de sus agentes perrunos, acompañados de una jornada de vacunación gratuita. Jornada de vacunación gratuita canina. Tenemos una finalidad de casi vacunar a más de 1000 canes de diferentes razas. Estamos entregando muestras de comida. Este escuadrón canino se encarga de la detección de droga, municiones, artefactos explosivos y divisas. Además, participan en varios operativos en la lucha contra el narcotráfico. De destreza de los canes especializados en detectar drogas. Bueno, ellos practican constantemente, ¿verdad? Para las diferentes misiones de detectar compartimentos falsos, caletas, drogas en vehículos, camiones, autobuses, embarcaciones. Estos héroes de 4 patas cumplen una función muy importante en el ejército, y esta semana 17 de ellos serán dados de baja luego de una honorable prestación de servicio a la Policía Militar del Orden Público. Marlon Escobar, TN5 Dominical. 2 hermanas murieron en un accidente de tránsito registrado en la aldea La Pista, en La Libertad, Comayagua. Las fallecidas fueron identificadas como Erlinda Aguilar Guillén y Dilma Janet Aguilar, residentes de la aldea La Pista. De acuerdo al informe policial, el accidente fue provocado por desperfectos mecánicos que hicieron que el automóvil en el que viajaban la fallecida se precipitara en una hondonada. Bueno, y también un profesional del derecho identificado como Albert Lenín Artica Padilla, de 41 años de edad, murió de manera violenta este sábado en el barrio de Jesús, en Juticalpa, Olancho. Artica Padilla era un conocido profesional del derecho en la zona y, según versiones de testigos, este se conducía en su automóvil cuando fue interceptado por desconocidos que le dispararon en reiteradas ocasiones. El cuerpo del togado quedó dentro del automóvil. Por pretender introducir a la cárcel de Támara drogas, son capturadas féminas. Estas y otras noticias en el balance policial de la zona centro. En estado putrefacto fue encontrado el cuerpo de una mujer que fue hallado a la orilla del río Choluteca, a la altura del barrio La Bolsa. Según informó el personal de la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la víctima fue identificada por los familiares por algunos tatuajes que aún se podían observar en su piel. Autoridades de la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Alcaldía Municipal realizaron la inhumación de 19 cadáveres que no fueron reclamados por sus familiares. Según se informó, los 19 cuerpos, entre ellos de 2 venezolanos, estaban en los cuartos fríos de la morgue capitalina desde el año 2023. Socorristas del Cuerpo de Bomberos auxiliaron y trasladaron en estado grave a un joven que fue atropellado por un vehículo en el anillo periférico a la altura de Villas del Sol. Según se informó, el conductor de la unidad se dio a la fuga. Por intentar introducir droga supuesta marihuana a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto en las suelas de sus zapatos, agentes de la Policía Militar del Orden Público capturaron a 4 mujeres a la hora de la requisa. A las detenidas se les decomisaron 4 pares de zapatos que en su interior llevaban 8 bolsas que contenían hierba seca supuesta marihuana. Olman Ucles, Telenoticias Dominical. Bueno, estamos por confirmar una información de una reyerta, al parecer en la cárcel de Támara, y ya se habla de algunas personas que han perdido la vida en ese lugar, al menos 3 o 2 personas, pero estamos confirmando aquí nosotros en el noticiero TN5 Dominical. En tanto,
Olman Uclés nos cuenta de un accidente de tránsito en el que han resultado heridas y ya los han ingresado al Seguro Social, les están dando atención en el Seguro Social, personal del Ministerio Público. ¿De quiénes se trata, Olman? Adelante. Buenas. Así es, gracias. Buenas noches, Ulises. Buenas noches, Honduras. Y es que déjame contarte que a eso de las 5 de la tarde se ha producido un fuerte accidente de tránsito en la carretera CA5 a la altura del kilómetro 12, en donde se confirma la muerte de una persona y 3 más que resultaron heridos. De acuerdo a informaciones preliminares, Ulises, esta persona que falleció fue identificada como Alex Cantarero, a quien se le identifica como un agente de, valga la redundancia, de la Agencia Técnica de Investigaciones del Ministerio Público. Además de eso, podemos confirmar el ingreso de 2 heridos aquí al Instituto Hondureño de Seguridad Social. 2 heridos vinieron aquí y uno más que fue trasladado, Ulises, al Hospital Escuela Universitario. Este accidente se produjo allá en el kilómetro 12 en la carretera CA5. De acuerdo a los informes preliminares, Ulises, se dice de que todos los tripulantes de este vehículo eran empleados del Ministerio Público, pero por supuesto esta es una información sujeta a confirmación por parte de la oficialidad del Ministerio Público, en este caso de la Agencia Técnica de Investigaciones. Lo que sí se puede confirmar es la muerte de una persona y de 3 heridas. La víctima mortal respondía en vida al nombre de Alex Cantarero y se le ha identificado como un miembro de la Agencia Técnica de Investigaciones del Ministerio Público. Pendiente, Ulises, porque en breve va a surgir más información en relación a este tema, en donde, repetimos, a este centro asistencial, específicamente al Seguro Social de La Granja, han ingresado 2 heridos de este accidente y uno más que ingresó o que fue trasladado más temprano hacia el Hospital Escuela Universitario. Así las cosas en este accidente de tránsito, Ulises, ocurrido en el kilómetro 12 en la carretera CA5, eso ocurrido a eso de las 5 de la tarde. Ulises, de momento es lo que te puedo informar desde el Hospital de Especialidades de La Granja del Seguro Social. Gracias, Olman Uclés. A propósito, ya está confirmada la muerte de este agente de la ATIC. Alex Laínez se encuentra en el lugar, en el kilómetro 12, la CA5. Adelante, Alex. Gracias, Eunice y televidentes de TN5 Dominical. Como usted lo manifiesta, estamos ubicados en el kilómetro 12 de la carretera CA5. Y las imágenes están en directo, obviamente. Ya llegó Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizar el levantamiento de ley correspondiente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, quien fue identificado de manera extraoficial o preliminar como Alex Cantarero. Ya cabe mencionar que varios familiares y muchos agentes de la ATIC ya se han apersonado al lugar porque el vehículo iba en misión. Según la información preliminar, eran 4 los que se conducían en este automotor, que es una pick-up doble cabina. Iban de Tegucigalpa con dirección hacia San Pedro Sula. Y según la información preliminar proporcionada por las autoridades, es que un vehículo que venía de San Pedro Sula hacia Tegucigalpa en la CA5 tuvo problemas con su automotor, donde se le desprendió una rueda. Esa rueda se cruzó la mediana y llegó hasta el otro sentido de la carretera CA5, y los agentes, realizando una maniobra para esquivar esa rueda en la CA5, pues se salieron de la calzada, cayendo en la hondonada que recientemente se tenía en pantalla, que es un abismo que tiene una altura de aproximadamente unos 7-8 metros aproximadamente. Fue donde cayeron en esa pick-up, donde falleció ya oficialmente un agente y los 3 que fueron trasladados heridos hacia Tegucigalpa, y como mencionaba nuestro compañero Olman Uclés, 2 hacia el Instituto Hondureño de Seguridad Social en La Granja y otro hacia el Hospital Escuela. Es lo que podemos informar de lo que acontece aquí en el kilómetro 12 carretera CA5. Con estas imágenes realizamos una pausa comercial en sus noticieros TN5 Dominical.
Bueno, llegamos al final de las noticias de TN5 Dominical. Antes le decimos que estamos dándole seguimiento a esta información que ha trascendido en las últimas horas de una posible reyerta en la cárcel de Támara y que se habla ya de al menos 2 o 3 personas muertas, pero estamos confirmando. Ya la autoridad que tiene detalles. Nos comunicamos en este momento con el coronel Fernando Ramiro Muñoz, el titular de los centros penales. No nos ha dado respuesta, pero el teniente José Cuello, el portavoz, nos ha dicho que va a tratar de confirmar en los próximos minutos esta información, pero no se descarta de 3 posibles muertes al interior de la cárcel de Támara. Pendientes. A todos, gracias. Hasta aquí Telenoticias Dominical. Buenas noches. Bendiciones.